Buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a compartir la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. El Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, desde versículo 10. Voy a leer. Versículo 10. Si lo tienen, voy a leer el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo. Porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta el versículo 22 leídos. Nosotros hasta anoche, la semana pasada, a partir del pasado jueves, viernes, sábado, el día 25, 26, 27, hemos tenido el Congreso de Líderes Cristianos con el tema el evangelismo para América Latina, y fue de una enorme bendición que participaron miles de líderes cristianos. Y fueron exactamente 7,777 personas, qué casualidad, y se registraron y participaron. Fueron de enormes bendiciones. Y también a través de las transmisiones realizadas por Jerusalén TV, nuestra casi cerca de 600,000 líneas conectadas y sintonizaron las predicaciones, testimonios, alabanzas, felicitaciones. Hemos convivido muy felices en medio de la gracia de nuestro Dios a través de la redención del Señor Jesucristo. Durante la semana pasada, un pastor conocido mío que está en la misión central de nuestra misión Buenas Nuevas me escribió después de mucho tiempo y me decía: ay, pastor, estoy en el reentrenamiento en el seminario teológico Mahanaim,
el pastor Oxupar me dio la gracia de trabajar bajo su guía como uno de su copastor, a la vez aprovechando un reentrenamiento. Pastor, yo sufro del trastorno de pánico. Era un pastor joven, un poco mayor que mi hijo mayor, un poco más grande que considerado como mi hijo un poco mayor, pero bastante joven, muy sano, robusto y fuerte. Su expresión me dejaba pensativo. Entonces yo le pregunté, ¿qué te pasó? ¿Y por qué te padece que el trastorno de pánico? Es un síndrome, una persona que supuestamente sufrió de extremo de estrés o nerviosísimos. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Tú eres muy nervioso? ¿Tú eres muy nervioso? ¿O en ese tiempo, en ese último tiempo, estuviste muy estresado? Sí, pastor. Yo soy una persona de mucho estrés y también de mucho nervio. ¿Y qué te ocurrió? Yo conozco que su caso del mencionado misionero, porque este misionero originalmente era un joven universitario. Un día en su universidad encontró un volante que era una invitación para integrarse al programa Cuneus Core, son siglas inglés en español, es un programa del servicio voluntariado al extranjero para los universitarios. Uno de mejor programa de una organización nacida de nuestra misión para abarcar a los jóvenes, dirigirlos, y nominadas Fraternidad Internacional de los Jóvenes. Entonces, él cuando vio este volante se interesó en gran manera. Yo también quisiera participarme en este programa, integrarme. Yo quisiera irme a algún país extranjero y pasar casi un año intercambiando de cultura y costumbre, pensamientos, talentos. Eso es lo que yo quisiera experimentar. Así él se integró a aquel programa. No me acuerdo cuál país de Europa fue. Entonces ahí le tocó un país de Europa. Allí pasó, creo que era Rusia. Rusia, él ahí pasó eh, 11 meses. Y pasó un tiempo inexplicable, inolvidable. Entonces, todo lo que él había sentido en aquel plazo del tiempo, para él fue una causa del cambio radical de su vida, de la dirección. Y luego él cambió de su carrera, ingresó al seminario teológico de nuestra misión, porque él quiso dedicarse el resto de su vida como ministro de culto y quería trabajar. Así él ingresó en el seminario teológico, recibió entrenamiento, ya que en el tiempo de su servicio voluntariado él aprendió el ruso, aunque básico, pero sí aprendió. Entonces, él fue enviado a uno de los países que anteriormente era miembro de la Unión Soviética. No me acuerdo cuál país le tocó. Ahí él vivió feliz. En su alrededor había muchos misioneros quienes antes de él fueron enviados. Son mayores en este camino, no son sus colegas. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo este misionero empezó a tener mucho problema, porque él empezó a chocarse, tener choques con, con todo su alrededor, con todos los seres queridos suyos, a quienes él consideraba como mayores, como sus hermanos mayores. Son misioneros, algunos, y tienen edad, supuestamente edad del padre de él.
Sin embargo, él empezó a tener mucho conflicto, mucho choque, porque eres muy conflictivos. ¿En qué sentidos? Es un joven del extremo, ¿no? Hiper celoso, celoso con el estudio, con la ciencia. Una persona de mucho celo. Entonces, ¿qué pasa? Él dedicaba en obtener más conocimiento y ciencia bíblica. Hasta se interesó en algunas palabras básicas del idioma hebreo griego para entender la Biblia. Él empezó a inclinarse a la teología, pero según su manera. ¿Qué pasa? Tengo unos amigos teólogos, son doctores, algunos son maestros de maestría en teología, son profesionales, y uno de los cuales me explicó qué es la teología. Según el sistema de la educación moderno, si una línea de la ciencia y con la imagen religiosa, con el de carácter espiritual, si quiere ser aprobado por el sistema de educación moderno, nunca lo aprueba, porque lo considera como una religión, no como un estudio. Entonces, ¿qué es la teología? Él explicaba, la teología es el cristianismo, y el cristianismo, pero separado de la fe cristiana. Parece ilógico, es la verdad. Entonces, el cristianismo tratar como una ciencia. Entonces, alguno dirá, entonces son letras, no son espíritu, correcto. Es una ciencia, letras de la Biblia, no de espíritu. Porque el sistema de educación actual es así. No acepta una teología que enseña la fe en la Biblia, sino que el conocimiento, la ciencia de la Biblia. Por lo tanto, hay muchos teólogos. En mi país, Corea del Sur, el país de origen, hay un dicho, es un decir de los cristianos. Cuando me ingresé al primer año de la carrera de teología de la universidad, mi grado espiritual, yo era pastor. En el segundo año de mi estudio de teología, llegué a ser un evangelista. Al tercer año, un anciano. 4 años, un diácono. Al graduarse, un ateo. Es un dicho porque con tantas cosas que aprende, finalmente les confunden a los estudiantes porque es una ciencia que no cuenta con fe, sino letras nada más. Incluso uno de mi amigo, muy apreciado, es el director de la licenciatura de teología de una universidad teológica. Él me dijo, él tiene su nacionalidad salvadoreño, si no me equivoco, es el salvadoreño. Sí es salvadoreño. Y él ya hace tiempo está viviendo en México. Él me dijo, pastor, yo crecí en el ambiente cristiano de una familia cristiana. Desde mi niñez me congregaba a una iglesia. Yo creí en Dios, creí en Jesús. Y luego, como mi carrera profesional, tomé la teología. Desde cuando yo me metí en el mundo de la teología, finalmente la teología arruinó mi fe cristiana. Llegué a ser como un ateo, un teólogo profesional,
era ateo. En aquel momentos, mientras tanto que él andaba así muy arrogante y creyéndose como un profesional, ya titulado como teólogo, perdió su esposa y sus hijos. Y le vino una ruina total de su vida. Se arruinó totalmente su vida. Y se lastimó en gran manera y luego le vino una gran humillación. Después de muchas vueltas en su vida, él finalmente volvió a su primer tiempo. Dejó la teología, por más que eres un teólogo, pero dejó la teología, llegó a ser otra vez un creyente. Se arrepintió de la ciencia teológica. Daba su testimonio, pastor. Después de una vuelta, una enorme vuelta que arruinó toda mi vida, finalmente yo me regresé a mi principio, volver a creer en Dios, en Jesús, y su palabra es la palabra de Dios. Me dijo, pastor, vamos a trabajar juntos. Yo quiero que usted y su misión, veo que es una excelente misión internacional y su líder, el fundador, es un siervo muy espiritual, 100% bíblicos, cristocéntrico. Es una de la iglesia, una de la misión que como debiera ser, pero es difícil encontrarla una misión tal como la de ustedes en este tiempo, porque la mayoría se desvían de la enseñanza sana, pura, de la esencia de las Biblias. Y quiero que usted y su misión trabaje conjunto con nosotros. Vamos a establecer una licenciatura de la teología que enseña la Biblia, pero con fe. Ahora estamos avanzando en gran manera y Dios nos está ayudando. Muy pronto tendremos una licenciatura teológica para formar los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, los pastores preparados con una correcta teología. Teología proviene de una palabra teología. Teología. Teo es Dios. Sobre Dios. ¿Y qué pasa? Es una situación verdadera. Entonces, este joven misionero se dedicó en teología, pero ni siquiera él ha tenido un buen tiempo de la práctica de la lectura bíblica. Imagínese un cristiano, a pesar que es un cristiano realmente experimentado de la regeneración, el renacimiento, obtener la certeza de la salvación, el perdón de los pecados, y digamos, un cristiano verdadero. Pero ¿qué pasa? En vez de tener un tiempo de formar una buena cimienta, base y zapatas, es la lectura bíblica. Se inclina más en el mundo de ciencia y conocimiento. ¿Qué le pasaría? Con el tiempo va a ser un cabezón, un monstruoso espiritual. Yo he conocido algunos casos similares a estos casos, lastimosamente hasta entre hermanos. No leen la Biblia. Solo a él le interesa irse a la librería cristiana, comprar testimonio de grandes cristianos, le gusta más leer biografías de ellos.
algunas frases impactantes, conmovedoras que ellos dejaron, porque eran muy buenos predicadores. Memorizan aquellas frases, algunos vocabularios eclesiásticos. Entonces empieza a hablar. Y alguna persona que no tiene base bíblica al escucharlo, ¿cómo le considera? Que le parece un teólogo, le parece un cristiano muy espiritual. Pero en su tiempo nunca ha tenido el tiempo tan importante. El primer tiempo de tener una formación básica, equilibrada, conforme la verdad de las Biblias. Entonces, con el tiempo, poco a poco se inclina, comienza a desviarse, llega a ser un cristiano monstruoso. Habla muchas cosas. Le gusta discusión. Le gusta choque. Le gusta exponer su idea, pero nada está basada de la Santa Biblia. Por ejemplo, ¿tú te gusta el helado, que el yogur, que el chocolate? Bueno, no hay ningún problema. Pero aquellos artículos, productos comestibles, nunca pueden reemplazar a nuestro alimento principal y básico. Aquí en México, tortillas, ¿no? Tortillas o fideo. Algún país más arroz. Algún país papa. Pero ¿qué pasa? Una persona, en vez de alimentarse de la manera bien nutrida y controlada, solo quiere comer algún producto que a él le guste, pero solo para antojo nada más. Chocolate. Todo el día chocolate, todos los días chocolate. Todos los días helado. Todos los días refresco. En Sudamérica se dice gaseosa. ¿Qué le pasaría? Nunca podrá ser una persona sana, enferma. Y además su vida se va a cortar. No va a poder tener larga vida. Además, a pesar de poca vida, con algunas enfermedades crónicas, con muchas incomodidades. Espiritualmente algunos así son. Y pregunta, ¿cuántas veces leíste la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo te has convertido al Cristo, te has convertido en cristiano? ¿Cuántas veces leíste la Biblia? Por lo menos una vez correctamente leíste toda la Biblia. Si no fuera así, ¿cómo tú puedes hablar del cristianismo? Es algo ilógico. Yo llevo como 35 años en este camino, como ministros 33, casi 33 años. Desde mi primer tiempo hasta la fecha de hoy sigo llevando la práctica de lectura bíblica no conforme a mi gusto, a mi medida, sino conforme al índice de la Biblia. Leer la Biblia regularmente. Aparte de la práctica de la lectura regular, algún estudio bíblicos. Entonces, este misionero no fue así. O sea, el cuerpo no crece, porque el cuerpo no está nutrido, solo crece la cabeza. Con el tiempo, ¿qué le va a suceder? No soportará el peso de su cabeza. ¿Qué le sucede? Después de 2, 3 pasos, se cae. Vuelve a levantarse, después de 2, 3 pasos, se tropieza y se cae. En aquel dilema él entró. Entonces los pastores, ministros, que son
más antiguos, más avanzados en diferentes sentidos, viéndolos, se preocuparon en gran manera, se comunicaron con la misión central. Entonces, la misión central aceptó y luego lo llamó para el reentrenamiento. Pero ¿qué pasa? En mi país hay un dicho. ¿Acaso el vaso, la jarra rota, adentro de la casa, afuera de la casa, no será una jarra rota? Una jarra rota en la casa, afuera de la casa, sigue siendo una jarra rota. Cuando los coreanos usan esta expresión, ¿acaso una jarra, un vaso roto adentro de la casa, afuera de la casa, no será lo mismo? O sea, no cambia nada. Entonces, ¿cómo fue en la zona de Rusia cuando él se regresó a Corea? Sigo siendo lo mismo. Entonces, en vez de aprovechar la oportunidad que la iglesia le ofrece, él pasaba chocándose con todos. Entonces él, para poder demostrarle ante la misión central su capacidad, un tiempo él dedicó en predicar en redes sociales, en YouTube, Facebook, como se dice, él quiso convertirse en youtuber. Yo alguna vez vi su ring, él predicaba. Al oírlo un poco, como digo, su mensaje muy inclinado a la ciencia. Entonces él me mandaba su ring, pastor, por favor, comparte mi ring. Entonces, él me conoce que yo soy de bastante influencia. Por favor, en sus redes sociales comparta por favor, mi link de YouTube, Facebook de la transmisión. Nada yo compartí. Y hasta me fastidió cada vez que él subía algo, el sistema de redes sociales, o sea, me avisa, ¿no? Ting, 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 al verlo eres. Un día ya me cansé, ya estoy cansado. Voy a sacar de la lista de mis amistades. Lo saqué de mis amistades. Él se dio cuenta. Y seguía enviándome. Ya no podía más. Y después, un tiempo ya, él no trabajaba más. Y la semana pasada, después de mucho tiempo, me escribió, pastor, por tal razón ahora estoy en la iglesia central de nuestra misión, donde el fundador, el pastor Oxupar, dirige la misión, me dio su cobertura, me siento muy grato, muy agradecido. Me considera como uno de su copastor, aunque yo necesito un reentrenamiento. Pastor, tengo un síndrome, el trastorno del pánico. ¿Qué te pasó? Rápido yo pude identificar por qué se encuentra hasta un enfermo de un síndrome. Entonces su propio celo de la ciencia y el conocimiento, su carácter ferviente, un carácter como fósforo, como fuego. Entonces él me manifestó ayer, anteayer, en la madrugada, él me escribió, pastor, ayúdeme por favor. Estoy entre cuatro paredes. Me siento totalmente confundido. No sé qué me está pasando. Todo el mundo me está oprimiendo, presionando. Así yo me siento. ¿Qué me pasa? Ayúdeme, por favor. En esta madrugada yo le contesté, dándole
un breve testimonio. ¿Sabe por qué? Lo que a él yo le escribí es el tema de la predicación, reflexión de esta mañana. El propósito de la humillación. Yo le expliqué, ¿sabe por qué Dios? ¿Por qué y para qué nos humilla? Humilla a uno, a sí mismo. Ayúdeme, por favor. ¿Por qué y para qué? Ya vamos a pensar sobre el crecimiento de un niño, una niña, cómo crece en una familia en donde no hay ningún niño. Un día nace un bebé, una beba. Llega a ser centro de interés de toda la familia, que es un objetivo del amor de toda la familia. Toda la familia lo ama. Siempre aquel niño está en el centro del interés. Crece totalmente colmado, ¿no? De colmo del amor de la familia. Siente, aunque es muy, muy, muy pequeño, siente aquel amor y aquel interés. Y con su travesura, hasta su travesura se ve muy, muy cariñoso y precioso. Así pasa un año, un poco más de tiempo. Luego se viene el otro o la otra. ¿Quién va a ser su hermanito o hermanita? Desde cuando él siente, a pesar de su nivel de la inteligencia no tan desarrollado, pero siente que un cambio está por venir. ¿Por qué? Percapta el cambio de la actitud de su mamá, especialmente, y su papá. ¿Qué le sucede? Empieza a hacer berrinche, se pone terco, muy celoso. Y cuando nace su hermanito y hermanita, es un peligro la existencia de un niño, una niña, cerca de un bebé que una beba recién nacidos. Un niño, una niña celosa. Entonces empieza a hacer más berrinche. Se pone terco, se tira al piso y se da la vuelta como una ruedita sobre el piso, zapatea, grita, reclama por su derecho. Pero poco a poco tiene que aceptar el cambio que está sucediendo. Su papá, su mamá y sus abuelos, tíos, tías, todos los miembros de la familia que a él o a ella favorecían. ¿Qué pasa? Se demuestra cierta frialdad. Al principio, para él cómo se siente topado ante esta situación. ¿Qué me pasa? ¿Qué está sucediendo por aquí? Luego, después de un cierto dolor en su corazón, acepta a su hermanito o hermanita como su amigo, como un miembro de la familia. Aprende a combinar, aprende a caminar juntos, aprende a compartir, aprende a ceder su derecho, aprende a renunciar su derecho para poder caminar juntos. Luego, después que en su corazón haber nacido aquella aceptación, ya se ponen en armonía, viven muy felices, hasta dependiendo de unos a otros. Un día le toca ingresar a un jardín, una primaria, secundaria, preparatoria.
poco a poco va creciendo en medio de esta vida, aceptando que Él no es el único habitante de este mundo. Su mundo, que era tan estrecho y pequeño, adentro de su propio mundo, él era el único emperador, dueño y emperador. Pero se va quebrando. Aquella cáscara, aquel cascarón se rompe, porque tiene que aceptar, él no es el único, sino uno de los muchos. Aprende a respetar a los demás. Aprende a esperar. Aprende a ceder un paso, un espacio a los demás. Aprende a caminar juntos. Así va creciendo cuando sea ya un adulto, adulta, y luego adulto mayor. Entonces vive con cierta humildad. Siempre guarda cierta humildad y comprensión. Ya es un adulto. Edifica la sociedad, a sus familias. Lleva una vida feliz. El crecimiento espiritual de un cristiano es lo mismo, son mismos sucesos. ¿Qué significa el crecer? Va creciendo. De un estado infantil, muy joven, muy tierno, ir madurando y más adelante envejecerse. Ese es el crecer. De un estado de muy tierno, enjovenecer con el tiempo, madurar, más adelante hasta envejecer. Así va el crecimiento. Entonces, la Biblia simplemente explica estos procesos, pasos del crecimiento. Vamos a buscar San Juan capítulo 2, San Juan capítulo 21. El Nuevo Testamento, San Juan capítulo 21. Versículo 18. Si lo tienen, voy a leer San Juan capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e iba a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El Señor Jesucristo, a uno de sus amados discípulos, antes de su ascensión, después de su resurrección, que Pedro ya experimentó un horrible fracaso. Él traicionó a Jesús 3 veces. Jesús habla con Pedro. ¿Qué le dice? Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, habla de dos tiempos distintos. Cuando eras más joven, te ceñías e iba a donde quieras. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el anfitrión de la vida? Sí mismo. Mí mismo es el anfitrión de la vida, el autor de la vida.
cree que su sí mismo, mi propia persona, es dueño de mi vida. Así cree. Los jóvenes así creen. Pero con el tiempo se da cuenta. Él no es el único, sino uno de los muchos. Muchos. Yo no soy el único habitante en este mundo, sino uno de los muchos. Un creído, una creída, ¿cómo piensa? ¿Qué opinión conserva? Si no fuera yo, el mundo dejaría de funcionar. El mundo dejaría de existir. Es muy tonto. Aunque tú no estás, el mundo va muy bien, gira muy bien. Aunque tú te desaparezca, el mundo irá normal. Pero mientras tanto, es que es un creído, una creída, así se ilusiona. Sin mí, como nada funcionaría. Así su ego es muy obeso. Muy grande, su ego. Pero ¿qué significa la madurez? Desinflamar aquel aire, exceso del aire soplados. Aquí en México también hay un pan, un pan. En Perú había un pan, pastor, es un pan tramposo, un pan engañoso. ¿Por qué? Se ve como una bola grande. Ay, me gusta este pan. Volumen grande, quiero comer. Pastor, con su tenedor, una vez clávalos. Adentro, puro aire. Es el pan y tramposo. Ay, yo creí que a mí me tocó una porción, mejor porción, pero es un falso. Me da frustración. Entonces, en México también hay, yo no sé, seguramente habrá un estilo de pan tramposo, falso, enorme, pero una vez cuando lo pica, claro, como un globo, no se desinflama, pero me causa frustración, no hay nada adentro. Lastimosamente, alguna persona se parece a un globo inflamado, del enorme volumen, se le cree. ¿Qué es la madurez? Perder el exceso del aire. Conocer a mi verdadero volumen, mi verdadera masa. ¿Quién soy yo? Y siente la necesidad del apoyo, cooperación, colaboración de mi alrededor. Entonces ya no puede ser un egocéntrico. Aunque haya mi ego, pero mi ego no puede ser ya más centro. En el lugar del centro, una buena comprensión, equilibrio de la comunicación, cooperación. Va madurando, convirtiéndose en un verdadero adulto. Por si acaso no han visto un adulto mayor, simplemente que nosotros digamos que abuelito, abuelita, canoso y canosa, arrugado, a pesar de su edad tan avanzada, en su vida nunca aprendió lo necesario, doblegar el corazón, ceder el derecho espacio. ¿Cómo los ven ustedes? ¿Se ven virtuoso, respetuoso? Se ven muy desagradables. A pesar de tantos años de edad, ¿qué sentido tiene tu cana? Lo siento, Señor,
¿Qué significa su cana, su cabello tan blanco? ¿Qué peso tiene? Y también las arrugas que tiene. Debe ser originalmente como un símbolo de la prudencia y sabiduría. ¿Para qué? No se ve agradable. Lastimosamente, de vez en cuando en nuestro alrededor los encontramos. Ya la Biblia nos explica el concepto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 1 al 3. Si lo tienen, voy a leer. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense, desde esta parte, después de coma, apóstol Pablo empieza a definir el significado, el concepto de la iglesia. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí apóstol Pablo está suplicando a Dios que Dios diera un espíritu de revelación, alumbrar a los ojos del entendimiento de nuestro corazón con un propósito. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Apóstol Pablo primero manifestó, sabe, hermanos efesios, cada vez que yo oro, suplico a Dios por vosotros, para que el Señor os diera el espíritu de revelación, alumbrar a vuestros ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamados. Con cuánto poder Él puede operar en nosotros. Con cuán grande poder. Pero ¿a dónde nos quiere llevar? Descubrir el misterio del cuerpo del Señor Jesucristo en esta tierra es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo le llena en todos. Hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo habitó en un cuerpo individualmente. Dios en un cuerpo, como de la imagen, de la manera del Hijo unigénito de Dios. Por lo tanto, tenía un cuerpo como igual a nosotros, con el cual andaba, viajaba, visitaba, predicaba, sanaba a los enfermos. Pero aquel cuerpo se colgó en la cruz, fue molido, castigados. Al tercer día, cuerpo restaurado, un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial, un cuerpo vergonzoso a un cuerpo glorioso, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Se ascendió al cielo. Desde aquel tiempo, el cuerpo del Cristo físicamente no está presente en esta tierra.
después de 40 días, en el día Pentecostés, en la fiesta de cosechas, ¿qué ha sucedido? Mandó el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Espíritu Santo llegó a los santos, a los que ya habían creído en Cristo Jesús, su redención, el perdón de sus pecados, en el nombre de Jesús de Nazaret, es el Cristo de Israel, del mundo entero. Cuando les cayó el Espíritu Santo empezó a convertirlos, el cuerpo del Cristo. Entonces, cada quien se arrepienta de su camino equivocado, de su pecado, su propia religiosidad errónea. Luego cree en el Señor Jesucristo como el único Salvador, el único digno, el único merecedor de nuestra salvación. Recibe la salvación, perdón de los pecados suyos en el nombre de Jesús, recibe la santificación, justificación mediante la fe en él, se vuelven santificados, justificados, llamados a ser ante los ojos de Dios. Como dice, mi justo por la fe vivirá. El justo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús es un miembro de su pueblo. ¿Qué pasa? Hace 2000 años Cristo estuvo en un cuerpo individual, con aquel cuerpo caminaba, andaba, corría, comía, descansaba. Ahora el cuerpo corporal de Cristo no existe en esta tierra, está en el cielo, pero es un cuerpo ya celestial. ¿Qué dice? Todos los que reciben al Cristo como su Salvador, reciben la salvación, el perdón de sus pecados, o sea, los justos y santos en Cristo Jesús, son miembros del cuerpo del Señor Jesucristo en esta tierra. El Espíritu Santo existe en el mundo en un estado del Espíritu. El Espíritu no tiene miembro del cuerpo. El Espíritu no habla, el Espíritu no canta, el Espíritu no camina, el Espíritu ni salta, el Espíritu ni siquiera se sienta. Pero a los demás seres humanos, a las criaturas, son seres materiales, tienen cuerpos para poder transmitir lo que el Espíritu Santo dice, para poder mostrar lo que Cristo, el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo se necesita los cuerpos, los miembros del cuerpo. Ya entonces, es la iglesia. Mucha persona la tiene muy superficialmente como una ciencia, pero nunca en su piel siente el concepto de la iglesia, la necesidad de unificarme, la necesidad de ser absorbida a la iglesia de Cristo. Pues alguna persona la tiene como una ciencia, por lo tanto se le mantiene como un grano. Aunque está adentro de la iglesia, nunca se mezcla, nunca se pega, nunca se une, congregándose en una iglesia o siendo un pastor. Siempre busca lo suyo propio, su propio camino. Siempre algo propio. Como al iniciar esta predicación les presenté el caso de un pastor conocido mío. Él me dice, no sé por qué yo estoy en este dilema, pastor. Pastor, me siento entre cuatro paredes, no hay una salida. Sé que todo el mundo me quiere, pero veo que todo el mundo me derriba, me golpea, me presiona, así yo siento.
hasta que le padeciera un trastorno del pánico. Está en una situación de caos y confusión. Él considera su propio equipo por su enemigo. ¿Qué sucedería a un soldado? En un campo de combate no puede distinguir el equipo suyo, el equipo de enemigo. En vez de matar a los enemigos, mata a sus amigos. ¿Y por qué algunos de nosotros entran en aquel trastorno de pánico, caos, espiritualmente? Porque no sabe Dios, o sea, no sabe el diseño original. El diseño original de Dios con el cual nos ha llamado, nos ha salvado. ¿Cuál es su esperanza? ¿A qué nos quiere llevar? No lo distingue. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 10. Efesios capítulo 4, versículo 10. Si lo tienen, voy a leer. En el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos entender, Cristo quiere llenar todo. Él quiere llenar este mundo con todas las riquezas que hay en él, pero a través del cuerpo de Cristo. Quiere realizarlos. Por eso a cada uno da diferentes llamados, diferentes dones. Mi caso me dio don de pastor, don de maestro, don de como apóstol. Porque la palabra apóstol proviene de una palabra griega cuyos significados es enviado. Como misionero, enviado por el Señor por una misión. ¿Qué pasa? A cada uno da diferente llamado, diferentes llamamientos. Pero, ¿cuál es el propósito para que cada individuo que luce, que brille, que está en el centro del interés, que protagonice en una tarima como un actor, actrices, como cantor, que sea una estrella? Porque le da un don, porque le da una gracia. Aquí está el propósito, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero algunos de nosotros, al sentir un don en sí mismo, al sentir una habilidad repartida por Dios en sí mismos, trata de enaltecerse a sí mismo. Trata de establecerse a sí mismo. ¿Está conforme a la voluntad de Dios? ¿El conforme a la voluntad de Dios? No, está en contra de la voluntad de Dios. Entonces el Señor, ¿cómo lo considera? Ay, me lamento. Plana, ay, tú me causas un pesar. En mi corazón hay un pesar al verte. ¿Cómo te digo?
como te dijera, patas arriba. Tú estás de patas arriba. Al revés, malinterpreta la cosa. Vamos a ver el libro del Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículo 22. Proverbios capítulo 27, versículo 22. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necesidad. Perdón, su necedad. Aquí que dice, aunque majes al necio en un mortero, los mexicanos saben muy bien qué es mortero. En el mortero siempre preparas diferentes salsas, salsa de chile, de árboles, chiles, de tal chile, tal chiles. Yo antes de conocer a México creía que mi país de origen, Corea, es el país donde consume más chiles, más comida picosa y picante, yo creía, hasta que conociera el país México, la gran nación. ¿Y qué pasó? Cuando ya yo llevo 11 años, un poco más de 11 años, mi vida misionera en México, en nuestra misión, de vez en cuando hay rotación de ministros. Me roté de Corea a Paraguay, de Paraguay a Perú, de Perú a México. En México he vivido ya muchos años, 11 años. No sé hace cuántos años atrás exactamente, cuando por primera vez conocí el chile, ¿cómo se llama? Uno del chile muy picoso. Habanero, habanero. Aún yo no conocí cómo es habanero. Me fui a una taquería. Un hermano, un ministro me dijo, con cuidado, pastor. El habanero, chile habanero, pica, es un fuego. Yo, por mi jactancia y orgullo que proviene de ignorancia, ¿qué es habanero? Sea hombre. A ver, en mi taco metí muchísimo salsa habanera. Luego, orgullosamente envolviéndolos, quería mostrarle que no me pasa nada. Metí a mi boca, empecé a masticarlo. Y luego, al principio no sentí nada. Así es, habanero, al principio no pica. Después, unos segundos, sentí un dolor en mi lengua. No me picaba, era dolor, era dolor. Entonces era un dolor inexplicable. ¿Qué es esto? Ay. Y luego aún quería imitar como un valiente, ¿no? Entonces, aparentándolos. ¿Qué pasó? Ya no podía aguantar más. Un fuego que me quema, fuego del infierno, que me quema toda mi lengua, mi garganta. Me puse colorado, rojo. Entonces, tomé agua, no me sirvió. Alguien me dijo que pusiera limón, no me ayudó. Alguien me dio una cuchara de azúcar, no me sirvió. Alguien me trajo un poco de leche, no me sirvió. Me levanté de la silla, me recosté junto a la pared y luego, oh, Señor mío. Y parado, no sabía qué hacer, volver a sentarme o caminar o correr hacia la calle. Desde ahí en mi corazón nació el respeto a todos los mexicanos. Entonces, habanero, Señor mío, dice que hay algún tipo de chile más picoso que habaneros. Aún sigo, ¿no? A mí me gusta salsa picantes.
Incluso mi apellido Shin, sabe que cuyo significado del código, o sea, letra, es picante. Mi apellido es picante. Yo soy de apellido picante. Entonces, un poco cómico, ¿no? Pero letra significa picoso, picante. Eh, Mi apellido, o sea, traducido en español, Pablo Picoso, Pablo Picante. Mejor dicho, sabroso, sabroso, delicioso para algunas naciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios en nuestra vida? Como el rey David testimonió, como una pared desplomada. ¿Y hasta cuándo me quiere derribar, derrumbar? Sentimos un golpe. Por una parte, el Señor me usa, me ama, sin duda. Por otra parte, con el paso del tiempo, empezamos a sentir una circunstancia inesperada contraria que me quiere derribar, me quiere derrumbar. A mí me golpea. El Señor, ¿qué está haciendo? Ya me metió en su mortero. Hasta ahora yo te consideré porque te permití un plazo del tiempo porque tú eres un infantil. Ya tú no eres un infantil, tú eres un pubero, está en pubertad. Ya tú eres un adulto. ¿Hasta cuándo con tu cascarón? ¿Hasta cuándo con tu propio marco? Me mete en su mortero con su pisón, empieza a majar, machacar, majarlo. Me da majados, duro, duro, duro. Ay, me duele, me siento presionado, me duele, ay, me duele, me duele. No entiende por qué. Como la misma Biblia dice, versículo 22, Proverbios capítulo 27, versículo 22, aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Por qué nos ha metido en su mortero? Dios nos quiere ver conservado como un grano. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Si un grano cae, no se pudre, queda un grano. Pero si se pudre, se brota y crece, cosechará 30 por 30 veces, 60 veces, 100 veces. Un grano, si no se pudre, su cascarón, su propio marco, no se corrompe, jamás de él sale su imagen verdadera. Un grano jamás se une con el otro, es muy, muy individual. Pero cuando el cascarón, la cáscara de un grano sea majado, machacado, molido, llega a ser polvo, cambia su carácter radicalmente. Con unas gotitas de agua se amasa, se junta, se vuelve en el pan, el alimento que da vida. Algunos hermanos, hasta algunos ministros, aún está en el estado del grano. Entonces, aún se mantiene su grano, pero ya eres muy necio. Majes dice, necio, necio,
¿Qué pasa? Es el medio del mortero de Dios. Con su pichón, ¿qué está haciendo? Está majando, machacando, moliendo. Pero ¿qué pasa? No entiende por qué y para qué. Solo reclama, protégeme Dios, santo Dios, protégeme, cuídame, que defiéndeme por favor. Y Dios, ¿qué le diría? Muérete, tonto. Muérete, tonto. Ya que estoy oculto, no voy a usar más otra expresión más brava, ya no voy a usar más. Entonces, muérete, tonto. Oh, entonces no puedo decirlo en el culto. Entonces, Dios que dice, necio, insensato. ¿Hasta cuándo quieres creerte como el hijo unigénito de tu familia, el único bebé? Acepta a tu hermano, acepta a tu hermana, acepta a otros miembros de la familia. Desaparece tú para que se transforme en nosotros. Un individuo, si se desaparece, muere, renace. Nosotros. En nosotros. Llega a ser poderoso. Un individuo es débil. Pero cuando se unen, fuerte. Es fuerte. Vamos a buscar el libro de Ezequiel. Antes de terminar, vamos a buscar este versículo. Ezequiel capítulo 17. Es el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 17. Ezequiel capítulo 17, versículo 14. ¿Lo tienen? El Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 17, versículo 14. Para que el reino fuese abatido, no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Un versículo, una cita bíblica corta, pero clara, profunda. Aquí Dios explica cuál es el propósito de la humillación que da a su pueblo, para que el reino fuese abatido, no se levantase por sí mismo, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. En este capítulo, Ezequiel 17, Dios habló a través de una parábola de dos águilas al profeta Ezequiel. Primero aparece una águila poderosa, de plumas de diferentes colores, larga su miembro del cuerpo, muy poderosa, garras filosa y poderosa, su pico agudo. Llega al Líbano y luego, que dice, versículo 3, y tirás hacia dicho Jehová, el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Cogollo es el renuevo, que el brote del cedro. ¿Qué es el árbol cedro? Es uno del árbol que tiene un carácter, se extiende hacia arriba. Hay algunos árboles que
quiere inclinarse, casi quiere recostarse al piso, se apoya de otro tronco, pero el tronco del cedro se va directo hacia el cielo. A veces el cedro en la Biblia representa el rey de los árboles, la iglesia, el Cristo. A veces representa la jactancia, el orgullo. Pero en este caso es el orgullo. Imagínense un cedro crecido, ¿cuántos metros hacia arriba? Entre todos los árboles del bosque, quiere menospreciar a todo el bosque, quiere burlarse del bosque. Chaparritos, enanos, los chaparritos, todo veo desde arriba hacia abajo. Abajo, todo abajo, chaparritos. ¿Qué pasa? Una poderosa águila volando viene al Líbano y ve a un cedro que se gloria de sí mismo y viene luego con su garra poderosa, su pico agudo, arranca el cogollo, el renuevo, lo arranca, lo lleva a una tierra comerciante. Luego aquel cogollo planta en la tierra. Con el tiempo, ya fue el cogollo, el renuevo del cedro, entonces de aquel lugar, ¿qué debe crecer? Sin duda, es obvio, cedro. Pero desde donde el renuevo arrancado de la encima de un cedro, esta poderosa águila lo plantó. ¿Cuál planta crece? Vamos a ver. Versículo 4. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como una sauce. Ya lógicamente, desde el cogollo del cedro debe crecer el cedro. Vamos a ver, versículo 6. Brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura. ¿Qué clase de parábola ilógica? El renuevo del cogollo de un cedro del Líbano, con una poderosa garra, el pico agudo, una enorme águila lo arrancó, lo trasladó a otra tierra y plantó. Pero ¿qué dice? Ya no crece más el cedro, la vid. Pero la Biblia, ¿cómo explica? De poca altura. Ya en esta parábola Dios enfatiza de la altura. El cogollo del cedro de alta altura. Pero después de arrancarlo, cuando lo trasladó y plantó en la tierra, se ha convertido ya no en cedro. La vid de poca altura, la iglesia. Dios lo humilló. Entonces debe vivir en humildad. Y luego, esta la vid va creciendo, se fija a la segunda águila más poderosa. Ya no quiere más la cobertura, ya no quiere más la gobernación de la primera águila, sino la segunda águila tan bastante grande busca un apoyo y salida. Luego el ángel explica al profeta Ezequiel, ¿entiende lo que tú estás viendo? No entiendo. Bueno, escucha, entienda. La primera águila poderosa es la Babilonia, por la jactancia, por el orgullo de Israel. Dios mandó la Babilonia para humillar a la nación Israel. Y arrancó, llevó el cogollo a la tierra de mercaderes, de comerciantes, es Babilonia.
Y luego en la tierra dejó pueblo, llevó todos los principales, dejó los pobres. Creció la vida. Ya es un pueblo humilde. Por sí mismo no se puede establecer, sino permaneciendo en el pacto. Pero busca el apoyo de extranjeros. La segunda águila es el Egipto, Faraón. ¿Y qué pasa? La primera águila viene a atacar la segunda águila. La segunda águila no apoyará a la nación Israel. El gran país, un gran rey Faraón, ser debilitado por Nabucodonosor de Babilonia. Y Dios habló alegóricamente. ¿Qué quiso referirse? Explica la razón, el propósito de la humillación a una persona, a su pueblo. En el versículo 14 se revela muy bien lo esencial, la esencia, la razón principal por la cual Dios humilla a algunos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Versículo 14. Para que el reino fuese abatido. El reino es mí mismo, no solamente un grupo, a veces el reino bíblicamente es una persona. Para que el reino fuese abatido y no se levantase por sí mismos, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Una de nuestra naturaleza. Queremos establecernos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan la historia de la Torre de Babel? ¿Cuál fue la causa y el propósito de haberla edificada? Para hacer memoria de nuestro nombre en la cúpula, en el pico, para que Dios nunca más nos pueda esparcir. El espíritu de la Torre de Babel era establecerse a sí mismos. Dios desde arriba descendió, confundió el idioma, destruyó. La Torre de Babel, hecha de mezcla y ladrillo, fue destruida. Pero el espíritu de la Torre de Babel aún no fue destruida. Sigue corriendo, fluyendo en nuestro ADN. Estamos levantando la nueva Torre de Babel. Busca los aliados. Se asocian para formar una sociedad que no se necesita la gobernación de Dios. En la cúpula vamos a tallar, vamos a grabar nuestros nombres. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, a través de la revelación, vio la destrucción en los días finales de la nueva Torre de Babel. La nueva Torre de Babel no es una torre hecha de mezcla y ladrillos, almas de las personas, espíritu de las personas, mentes de las personas, con su avaricia y codicia. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? Burlarse de Dios. Apostatar a Dios. Dice Dios, veré en los días finales, la destruiré definitivamente, enteramente echaré
al lago del fuego del infierno. Dice. ¿Por qué Dios nos debilita? ¿Te duele mucho? ¿Estás gimiéndote? ¿Estás quejándote de dolor? ¿Por qué? Porque tú eres un grano en medio del mortero. Dios con su pisón te está majando. ¿Cuál es su blanco? ¿Tu alma? ¿Tu espíritu? No. La necedad en tu alma. La necedad en tu espíritu. La escoria, la impresa que aún cubre a tu alma. Quiere arrancar, quiere pelarlo, expulsarlo. Para que desaparezca el yo, mí mismo, ser encontrado en Cristo Jesús, en la condición de nosotros. Quiere edificar en nosotros la iglesia. Por eso Efesios capítulo 2 dice, uno por uno se une, va creciendo, va formándose como morada eterna del Espíritu Santo. Hermanos, durante el pasado jueves hasta el sábado anoche hemos visto la gran obra de Dios, la lluvia de bendiciones. 7,777 líderes cristianos, entre los cuales un poco más de 1,000 eran líderes cristianos nuestros. Más de 6,000 son externos. Líderes cristianos de diferentes países de Latinoamérica, de todos los países de habla español. Todos se gozaron. Todos se alegraron. Muchos nos enviaron sus testimonios, impresiones de agradecimientos y dar la gloria, la honra a Dios. Agradecimiento al equipo que se esforzó para que se realizara este magno evento. Tenemos muchísimos testimonios, o sea, imágenes de testimonios capturadas por WhatsApp, diferentes medios de comunicaciones, fotografías, hasta nos enviaron videos y grabaciones. Más de 500,000, casi cerca de 600 miles de líneas conectadas en nuestras transmisiones. Además, a través de diferentes medios de comunicaciones, televisoras y difusora radios, no me acuerdo, 13, televisora 60 o 66, que emisoras, difusoras, radios, más de 18 millones personas alcanzadas en todos los países de Latinoamérica. Y nos ha permitido realmente un espíritu fraternal. No importa cuál es tu denominación, cuál es tu concilio, porque no son obra del Espíritu Santo. Toda clase de divisiones, aunque sea de buen nombre, hermoso nombre, divisiones no viene de Dios, sino una de manifestación de la carne. Dios nos ha bendecido
nos ha unificados bajo la obra redentora de Cristo. Ante la Biblia abierta nos permitió un retornarnos a la Biblia. ¿Sabe? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lo que llena a todos. Es el diseño de Dios. Tú y yo, nosotros, fuimos llamados para no permanecernos como un grano, sino perdiendo su cascarón, desapareciendo mí mismo, ser encontrado en Cristo Jesús en nuevas criaturas. Somos nosotros, la iglesia. Es el poder del Cristo. Misterio del Cristo es la iglesia. Misterio de Dios es el Cristo. Pero misterio del Cristo es la iglesia y su siervo. Para esto nos ha llamados, hermanos. Si siente que Dios está majando a ustedes, bueno, yo les doy un consejo prudente. Muéranse. Muéranse. Acepten aquel majado lo más antes posible. Ser despojados su sí mismo. Luego vendrá refrigerios, alegría y gozo. Y verá gran poder en la vida de ustedes. Oremos al Señor para terminar.